Y el caso Convenios parece no descansar. Una expresidenta dijo una vez que cada día puede ser peor, y es lo que precisamente está pasando ahora con este escándalo de corrupción que ha afectado al oficialismo. Y para analizar esto estamos con el diputado José Miguel Castro de Renovación Nacional y presidente de la Comisión Investigadora del caso Convenios. ¿Cómo estás, diputado? Muy bien, muchas gracias por el contacto. Bien, analizando justamente todo lo que ha pasado el día de hoy, estos últimos días en el caso que como tú bien decías, no para el cuento. Es impresionante todo lo que sale día a día. Así es, diputado, no da tregua en verdad. Y hace un día nos enteramos también por la prensa que trabajadores de la Fundación Procultura estaban indignados y denunciaron finiquitos impagos, señalando que Alberto Larraín está escondido, es lo que sale en La Tercera también. Diputado, si nos puede contar quién es Alberto Larraín y ante esta arista del caso, ¿qué acción está tomando la comisión investigadora que usted preside? Mira, efectivamente, la Fundación Procultura es una fundación que empezó a crecer a pasos agigantados y la verdad es que explotó este último tiempo en este gobierno en cuanto a las licitaciones que se ganaban o los tratos directos, mejor dicho, que se ganaban con respecto a distintos proyectos que se ejecutaban a través de GORE y también a través de los MIMBU, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. En ese sentido, el caso más dramático, sin duda, es el que se lleva a mi región, la región de Antofagasta, la cual yo soy representante, donde esta fundación se gana cerca de 600 millones, se le traspasan, no sé si fueron 450, 500, más o menos, para que tengamos una idea, sin haber pintado absolutamente nada en base a una propuesta de mejoramiento de fachadas en Antofagasta, lo que se llamó el caso Fachadas. Y sin haber rendido absolutamente nada, sin haber pintado absolutamente nada, ellos reciben estos cientos de millones de pesos de parte de la gobernación regional y empieza a haber un cuestionamiento, bueno, ¿y por qué esta casa y esta otra no? ¿Por qué son tan pocos metros cuadrados? Este es un proyecto más bien para dar trabajo, para darle trabajo a la gente de la fundación, o es más bien un proyecto para mejorar efectivamente lo que todos queremos que nuestra ciudad de Antofagasta. Empieza a pasar esto y cuando empiezan los cuestionamientos fuertes después de que la Contraloría se mete en las gobernaciones, en los serbios por el caso Democracia Viva, etcétera, lo que se hace es que se les corta el financiamiento. Se les dice, no, ¿sabe qué? Devuelva la plata. En el momento de la plata, y nosotros mucho tiempo antes, cuando empezamos a ver que esto ya olía mal, olía podrido, dijimos, congelen las cuentas por favor, porque ahí hay plata y esa plata la van a necesitar después para recuperarla a los chilenos y somos todos los dueños de esa plata. ¿Qué es lo que pasó? Ellos sacan toda la plata, igual que en otras fundaciones sacan toda la plata de las cuentas y eso obviamente ya dice que viene con un mal porvenir, no solamente para los chilenos, sino que también incluso para los trabajadores de esta misma fundación. Estamos hablando, movía miles de millones de pesos al año, o sea, era realmente una mediana empresa, o sea, esta cuestión no era una fundación de amigos que se juntan en pro de un espíritu, esta cuestión es una empresa, realmente una cosa muy, muy grande. Estamos sorprendidos por eso, estamos sorprendidos también los vuelcos que ha tenido en el caso Democracia Viva y cómo muy rápidamente, y eso hay que destacarlo, el Ministerio Público ha ido separando cada uno de los casos y ya hoy día tocó una puerta que es bien grave, que dice aquí faltó la mirada inquisidora, más que inquisidora, la mirada atenta de funcionarios públicos y estarían faltando en el fondo a la ley y eso es grave. O sea, vamos a ver ahora qué es lo que yo espero de aquí a abril, a marzo, empezar a ver un desfile de personas por el Ministerio Público y tener después personas no solamente juzgados políticamente y administrativamente, sino que también de forma penal. Lamentable, diputado, por lo que nos cuenta, una danza de millones en realidad, y sobre todo, cómo no se indignar la ciudadanía, la sociedad civil con este caso, cientos de millones para una fundación que pinta casa y que nunca pintó casa. Así que lamentable. Y yo le preguntaba específicamente qué es lo que está haciendo la comisión. Usted nos dio ahí unos puntos interesantes también. Y siguiendo en esa línea, diputado, este bullado caso Convenios, yo quiero preguntarle a usted también cómo ve el presente del ministro Montes, ministro de Vivienda, que ha sido bastante cuestionado por la oposición. Hay rumores también de cambios de gabinete y post-elecciones, obviamente, este domingo 17 de diciembre.
Sí, yo creo que haciendo un análisis un poquito más profundo, saliéndome de esta visión que tengo como parlamentario, como presidente de esta comisión investigadora, yo creo que aquí hay un tema muy importante que es el día domingo. Yo creo que depende mucho del día domingo si es que existe un cambio de gabinete rápido o eso es posterior. Yo creo que si gana, por ejemplo, el a favor, es un golpe tan fuerte para el gobierno que objetivamente el presidente va a tener que sí o sí hacer un cambio de gabinete muy rápido, y ahí la salida de Montes no, o sea, yo creo que es inexcusable. De la otra forma va a ser un poco más lento, lo más probable es que se presente por las diputadas que ya han tratado de exponerlo frente a las cámaras. El día lunes ya se podría presentar una acusación constitucional contra el ministro Montes, independiente cuál sea el resultado del plebiscito, y este ya va a ser un camino un poco más largo. Yo creo que el ministro Montes, la verdad es que yo tengo dos sensaciones muy encontradas. Número uno, un poco pudor y también un poco de pena, de lástima, porque el ministro Montes efectivamente fue una persona que hizo una carrera parlamentaria bastante destacada, bastante conocida por la ciudadanía, pero aquí llegó a un ministerio donde efectivamente le ocultaron muchas cosas. O sea, en el mejor de los casos, aquí le ocultaron todo. Así de simple, todos, desde la moneda hasta su subsecretaria, pasando por Seremi de distintas regiones, y eso habla en el fondo del problema que tiene el ministro Montes. O sea, ¿cómo va a poder él poder manejar un ministerio si a él no confían en él, no le dicen la verdad, no se lo han dicho nunca? O sea, sabía desde el Seremi, Crispi, por lo que dice Carlos Contreras, que es el Seremi de allá desde el Mimbu, sabía todo el mundo menos Montes. Entonces, frente a eso, la verdad es que aquí hay muy mal pie. Y yo veo que es un ministro bueno, que está ahí solamente por el trabajo parlamentario que hizo antes, pero no por su labor como ministro. Entonces, frente a eso, y diciendo muy claro, o sea, aquí hay gente de su mismo partido que ha dicho que efectivamente él tenía una responsabilidad política. Yo creo que queda en un muy mal pie. Ahora, si esto se va a arreglar con el ministro Montes, en ningún caso. Yo creo que el ministro lo que debería haber hecho y lo que debería hacerse es remover a todas las personas que hoy día el Ministerio Público está cuestionando o puede cuestionar, que son las personas que podían haber sabido o que deberían haber sabido, porque recordemos una cosa, en cada uno de los ministerios nosotros como chilenos pagamos a gente que está metida en una especie como de contraloría, son contralores dentro del ministerio, dentro de cada región. Hay jurídicas, hay abogados que tienen que firmar cada uno de estos procesos. Entonces, ¿cómo no remover esas personas? Si no es un ministerio corrupto, pero sí hay gente corrupta. Hoy sí hay gente, por lo menos, que no tiene dedos para el piano y no se dio cuenta que realmente estaban haciendo todas estas estafas. Entonces, ese es mi cuestionamiento, y ese es el cuestionamiento que también se lo hacemos al ministro Montes. ¿Por qué no hay gente de esa afuera ya? ¿Cómo es posible que se demoren más que el Ministerio Público, más que la Contraloría en hacer sumario? Eso es lo que nos preocupa mucho. Diputado, y usted que está ahí in situ también en el Parlamento, ¿ve agua usted en la piscina para que se haga esta acusación constitucional contra el ministro Montes? Yo creo que en el Senado es complicado, yo ahí lo pongo en duda. En la Cámara puede darse, porque hay líneas de parlamentarios que están más atomizados, que no están 100% sobre o inmiscuidos con el gobierno, y esos parlamentarios dicen, bueno, ¿por qué yo me voy a quemar por un caballero que no lo conocía aparte como ministro? O sea, hay muchos parlamentarios nuevos. Recordemos que el periodo pasado, nosotros al votar a favor de que se recambiaran máximo 3 periodos, los diputados salieron 90 diputados fuera del Congreso, y por lo tanto hay muchos parlamentarios nuevos que dicen, no tengo por qué quemarme, y efectivamente la ciudadanía está juzgando, y por lo demás sus mismos pares, algunos han dicho que tienen responsabilidad política, bueno, votemos a favor. Entonces, por lo tanto, yo creo que puede existir algún margen en una acusación constitucional, sí, puede, pero muy al justo, y después el Senado, bueno, ya, o sea, si el ministro llegase a ver, imaginémonos, llegase a ver una acusación constitucional, pasa por la Cámara de Diputados, se aprueba, yo creo que ahí ya realmente, o sea, yo creo que el ministro debería repensar su estadía en el ministerio, porque yo creo que no le hace bien a su carrera. Yo creo que su carrera quedó muy empañada con esto, y esto es por culpa de todos estos jóvenes que llegaron a cambiar la política, mejorarla y todo, y al final encontramos que fue más funesto que nada, o que todo lo que habíamos conocido. Diputado y también querido Radio Escucha que están ahí en nuestra sintonía, les quiero leer lo siguiente. Ustedes escuchen.
Prohibiremos la contratación de parientes de altas autoridades en cargos de confianza y reduciremos el salario del presidente, sus ministros y los parlamentarios. Eso es lo justo. Hashtag no más pitutos. Con esa frase, en diciembre de 2021, el entonces candidato presidencial, Gabriel Boric, introdujo en redes sociales el contenido que preparó para su espacio en la franja televisiva en la recta final de la campaña que lo llevó a la moneda. Y hoy, cuando el presidente, a él le preguntan sobre los parientes de autoridades que ocupan cargos públicos en su gobierno, dice que no juzga a la gente por sus relaciones familiares. ¿Ve usted evidentemente un doble estándar del presidente Gabriel Boric ante esta postura? Mintieron nomás. Así de simple, mintieron descaradamente, le mintieron a un país, le mintieron a gente que confió en esta juventud, en esta limpieza, entre comillas, mintieron y fueron mucho más allá. O sea, cuando uno ve amigos del presidente en embajadas, por ejemplo, ganando 12, 15 millones de pesos, que créanme, no es lo que ganó un diputado, se lo juro, ganando 15 millones de pesos, con todos los cuestionamientos que pueden tener porque habla, porque sube los pies arriba o aparece comiendo langosta, y no lo mueven. Cuando uno ve personajes como el ex ministro George Jackson, cuando uno ve cómo contratan, qué sé yo, a la prima, al hermano, al cuñado, cuando uno ve todos estos parientes, todas las amistades que hay entre medio de cada uno de los ministerios, realmente se le aprieta la guata, porque por último, ¿sabe qué? Por último yo me hubiera quedado callado, no hubiera prometido eso. Es que tengo la intención, o sé que van a aparecer los primos de los amigos de los primos, porque al final todo esto es una manga de amigos y de conocidos y de amigazos y de parientes, y si esa es la verdad de las cosas. Entonces yo no hubiera tenido cara para mentirle así a un país entero, y hoy en día estar como si nada paseando por la calle y todos ellos se les ven circular por los pasillos del Congreso, de los ministerios, de las distintas seremías en todas y cada una de las regiones, y eso la verdad es que da mucha lástima, pero es lo que tenemos hasta ahora, y obviamente en ese sentido, bueno, vamos a tratar de mejorar un poco el estándar. Yo en lo personal no tengo ningún problema que se contrate quizás algún pariente, alguien bueno, que sea, pero alguien que sea destacado, porque tenga dedos para el piano, que tenga un máster, que haya trabajado durante un tiempo, bueno, es lo mejor que había en el mercado, pero aquí no vemos eso, aquí simplemente vemos apitutados políticos, y eso es lo que ha hecho este gobierno nomás. Entonces, eso es de lo que está un poco cansada la gente hoy en día. Está cansada, porque cuando hay parientes, cuando hay conocidos, cuando hay amigos, compadrazos, en el fondo en todo esto, ¿qué es lo que se produce? Se produce la discrecionalidad, se produce la corrupción, se produce en el fondo el dedazo, y le hace muy mal a Chile, obviamente. ¿Y cómo frenar la corrupción, diputado? ¿Cómo mejorar también el estándar? A ver, yo creo que la corrupción, hablando muy en serio y muy centrado, no haciendo ¿Se puede con esta propuesta de nueva constitución que se plebiscita este domingo? Un punto político, yo creo que se avanza mucho. ¿Se avanza? Yo creo que, a ver, la corrupción siempre va a existir mientras existe el ser humano, o sea, el ser humano es así, insisto, querámoslo o no, pero hablando más allá de la antropología, lo que sí es que nosotros creemos, por lo menos yo, que la agencia anticorrupción, o sea, un organismo pensado en esto, puede hacer un tremendo aporte junto con la Contraloría y las cosas que hemos puesto en algunas leyes en la Contraloría. Yo creo que esas dos cosas juntas, sin duda, pueden mejorar mucho el estándar que tenemos hoy en día. Sin duda, mucho. Yo espero, de verdad, yo en lo personal, la disculpa que me aproveche, pero yo espero que efectivamente tengamos el día domingo una aprobación de esto, para que de una vez por todas empecemos a ver organismos especiales, para que a todos les dé un poquito más de susto, para que sepan que no es llegar y meter las manos. Así que yo creo que sí, yo creo que de todas formas ayudaría quizás ese punto de la nueva propuesta de Constitución, sin duda. Sí, coincido con ustedes. Estos organismos especiales ayudan de todas formas para atacar esto de la corrupción que nos ha afectado. Es cosa
cosa, por ejemplo, de ver la Contraloría. Si la Contraloría ayuda mucho, pero hay que darle dientes, hay que darle más espacio, hay que darle más fuerza. Y esta claro, gente lo que dicen los expertos puede hacer lo mismo, claro. O sea, imaginémonos, o sea, sin la Contraloría hoy día no tendríamos caso convenio la fuerza que tiene. ¿Por qué? Porque gracias a los informes de la Contraloría es que salieron. Imaginémonos, aparte, una agencia que hubiese prevenido todas estas brechas. O sea, podríamos haber entregado plata a fundaciones, por supuesto, pero sin estas brechas que permitieron, y eso puede hacerlo una agencia anticorrupción, sin estas brechas que permitieron el compadrazo, el amigazo, la entrega de dineros a una caja sin fondo o a un bolsillo con un hoyo tremendo que en el fondo no hacía nada por los chilenos. Porque esta plata, mire, para terminar, esta plata era pensada, cuando yo digo en mi región, el caso Pachá, el caso Democracia Viva, del Mimbu, era justamente para no ver esa cantidad tremenda que tenemos de campamentos, era para no ver que de repente esa carpa que está en medio de la plaza, era justamente para mejorar la habitabilidad de nuestra ciudad, tratar de disminuir los campamentos, dar casas y viviendas, arriendo, o sea, mejorar el sistema. Y uno lo ve que se pierde en platas que fueron utilizadas para la política, da pena. Esa es la realidad, para eso iban a ser ocupadas esas platas. Así es, uno vio cómo se utilizó esto para hacer política finalmente. Diputado, lamentablemente se nos pasó volando el tiempo, así que muchas gracias por habernos acompañado. Yo le agradezco mucho a usted y a toda su audiencia. Muchas gracias. Estuvimos entonces con el diputado José Miguel Castro de Renovación Nacional y presidente también de la Comisión Investigadora del caso Convenios. Bastante interesante el análisis que hizo y nosotros nos vamos a una breve pausa comercial y a la vuelta del bloque donde leemos nosotros y escuchamos la opinión de nuestros auditores. No se vayan.